vamos a ponerle un título a esta palabra para... yo no sé si yo no soy un agente de título, pero a mí me gusta poner títulos. Entonces, dice, identidad cristiana. Ese es el título, identidad cristiana. Usted lo que está notando aquí es un periodo en el que Israel se divide en dos. ¿Por qué razón? Porque se produce una incursión al país de lo que es uno de los imperios mundiales. Sería en este caso del imperio asirio. Creo, si mal no recuerdo, que Nínive era la capital del imperio asirio. Es la ciudad a la que Jonás predica y le dice en 40 días de Nínive será destruido. ¿Cuánto han leído la historia de Jonás? Entonces es la capital. O sea que el imperio asirio entra y de alguna manera derrota o acaba con una parte de lo que es el reinado de Israel. Yo le voy a hablar cuándo se divide Israel. Pero aquí se muestra que Dios en un momento dado saca al pueblo de Egipto para que fuera su pueblo. Y le dice aquí que le adoraran como Él les reveló a través de los patriarcas, o como Él se reveló a sí mismo a través de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob y aún de José, cuando los mete a tierra de Egipto. No comprometan su identidad. Les dice, adórenme, pero adórenme como yo me he revelado a ustedes. Y como luego le manda a Moisés a través de la ley que ellos deben adorarle. Se utiliza que Dios les dio mandamientos, le dio preceptos, le dio estatutos a través de los cuales el pueblo debía adorar al Señor y debía acercarse a Él. Además, Dios mandó al pueblo que no se mezclara con los pueblos de Canaán cuando ellos entraran a la tierra que les daría como su posesión. Evidentemente, el pueblo tuvo periodos de altas y bajas. En un momento dado andaban bien, en otro momento dado, según los líderes que los dirigían, el pueblo volvía otra vez y caía en la idolatría o caía en las prácticas que tenían los demás pueblos. De alguna manera se dejaban contaminar por las prácticas de los demás pueblos de la tierra. Ya en los días del rey Salomón, una vez que el pueblo está establecido, la idolatría había arropado el país, porque Salomón no siguió el camino de David. Salomón dio la tarea a casarse con mujeres extranjeras que adoraban ídolos, adoraban demonios, y le levantó altares a fin de complacerlas. Por lo que podemos decir que las esposas de Salomón de alguna manera fueron motivo de desviar el corazón de él a la adoración al único Dios verdadero. Sin embargo, nosotros vemos que algunos reyes de la línea real de David aún mantenían de alguna manera la integridad y se mantuvieron puros adorando al único Dios verdadero. Pero en la línea de lo que es la familia de David, de Salomón, hubo reyes que también se dieron la tarea a levantar culto idolátrico, culto a los demonios, y también del otro lado del país. Ahora yo le voy a hablar lo que es del otro lado del país. Diga conmigo, del otro lado del país. El pasaje que leímos habla de la caída de Samaria. Hubo un momento dado cuando el rey Salomón muere que el país se divide en dos. El país se divide en dos líneas de reinado. El primer lado es el reinado del norte, que es el reinado compuesto por la tribu de Judá y la media, y creo que la media tribu de Manasés, creo que algunos de Benjamín quedaron con el reinado de Judá. Esto es una clase didáctica. Así que yo lo voy a llevar a la Biblia. Quedando esta parte bajo el dominio del hijo de Salomón, llamado Roboam. Diga conmigo, Roboam. Vamos a ir a la Biblia. Y el hijo de Salomón, continuando lo que es el reinado de la descendencia de la casa de David. El reino se divide a la muerte de Salomón y Roboam toma lo que es la tribu de Judá o lo que es la casa real de donde viene el rey David. ¿De dónde viene Cristo? De la tribu ¿de dónde viene Cristo? De la tribu de Judá. ¿Verdad que sí?
Entonces, de esa línea de David aparece luego el Mesías. Pero cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. Y lo que es el Israel del sur queda compuesto por 10 tribus y media. 10 tribus y media, o quizás un poco más, porque luego los de Benjamín se pasan. Y hasta su caída en ese pasaje que acabamos de leer en Samaria. Los reyes de Asiria llegan a lo que es el lado de Israel, teniendo como su capital la ciudad de Samaria. Diga conmigo, Samaria. Y allí los descendientes de lo que es la media tribu de Manasés, o el hijo de José, son los que tienen la autoridad del reino, toman el dominio. En los días en que muere Salomón, Roboam su hijo se queda con Judá y la otra parte se queda con lo que es el territorio del sur de Israel a través del liderazgo de un hombre llamado Jeroboam. Diga conmigo, Jeroboam. Ahora diga conmigo, Roboam, Jeroboam. Roboam de Salomón. Jeroboam, un rebelde o alguien que divide el país. O sea, para que cuando usted lea los pasajes, usted pueda entender. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 17. Y vamos a ver allí cuándo se divide la nación en dos. La nación se divide en dos partes. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de, dígalo conmigo para saber que usted está leyendo, de la casa de hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu ¿de qué? A partir de ahí el reino queda dividido en dos. Queda dividido en dos partes. El rey Jeroboam, quien quedaba en control de la mayor parte del territorio de Israel, levanta entonces lo que no, ahora sí, présteme el oído aquí y deje la lectura. Lo que hace el rey Jeroboam es que al dividir en dos partes el reino y quedar en control de la mayor parte del territorio de Israel, dice en su corazón, mira, si la gente tiene que subir a la casa de Jehová, porque era la casa de Jehová en Jerusalén, donde se adoraba, entonces es muy probable que el pueblo se vuelva otra vez y le vuelva la lealtad a la casa de David. Entonces lo que hace es que él dice, voy a levantar un culto diferente de este lado de la nación, un culto que no tenía nada que ver con el culto que Dios había establecido en la ley y del Dios que se había revelado a través de lo que era el Pentateuco dado por Moisés. Y él dijo, voy a levantar 2 becerros. Y levantó un becerro en la ciudad de Betel y otro becerro en la ciudad de Dan. Y le dijo al pueblo, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el pueblo empezó a subir y a adorar a esos 2 becerros en lugar de subir a la casa de Jehová, a adorar el nombre del Señor. De ahí esas prácticas de idolatría siguieron implementándose de ese lado de la nación donde estaba la mayoría de la nación, mientras que en Judá la gente seguía adorando cuando tenían buenos gobernantes al único Dios verdadero. En los días nosotros leemos de Jesús, la mujer samaritana hace un debate con Jesucristo. Ahora lo estoy llevando al Nuevo Testamento. Sobre dónde se debería adorar cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Porque los samaritanos habían creído una mentira histórica que le había vendido Jeroboam en su momento dado. Y le había dicho, no, mira,
en realidad Jacob nos dio este monte de Samaria para que nosotros adoráramos, y estos han confundido al pueblo. Entonces Jesús le refirió a esta que la salvación viene de la casa de David, viene de la casa de Judá, queriéndole decir, mira, la salvación viene de los judíos en realidad, porque los judíos vienen de la tribu de Judá. Entonces, aquí se forma un debate. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 19. Estoy obligándolo a leer la Biblia. Ese es mi objetivo hoy. 4:19 del Evangelio de Juan. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no. Muy bien. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene. Ok, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora cierre la lectura y présteme el oído por un momento. En el pasaje que leímos que los reyes de Asiria vinieron y se llevaron cautivo al pueblo de la tierra de la capital del sur de Israel, que en este caso es Samaria. Diga conmigo, Samaria. Lo extraditaron al pueblo. Se llevaron, como era la costumbre de los imperios, llevarse la gente, los artesanos, llevarse la gente que podía reconstruir la nación, y dejaban solamente campesinos en el territorio. Y trajeron entonces gente de otros pueblos que ellos habían conquistado y lo plantaron allí en Samaria, y la gente empezó a mezclarse entre ellos. Con ellos cada uno se trajo su estatuita, se trajo su relicario, cada uno se trajo su amuleto de la suerte, cada uno se trajo su costumbre de tirar las cartas o de leer la taza, cada uno se trajo su costumbre de hacer algún rezo oculto o hacer alguna oración enseñada por la abuela o por el abuelo. Cada uno se trajo alguna costumbre de su pueblo y empezaron a enseñársela a los que habían quedado allí, que eran parte del pueblo del Señor. Y leemos en el pasaje que como ellos se mezclaron y empezaron a perder el temor del Señor, dice que Dios le mandó leones que los empezaron a matar. Y alguien especuló, o alguien dijo, o alguien imaginó, como el pueblo no conoce la ley del país, los leones lo están devorando. Parece que era tanto los leones que se habían multiplicado que ellos dijeron, esto está fuera de lo que es normal. Entonces le hablaron al rey de Asiria, y el rey de Asiria dijo, tomen uno de los sacerdotes que extraditaron a esas tierras de por allá de los medos y traigan lo que le enseñen la ley del país. Y el sacerdote vino, le empezó a enseñar la ley, pero ellos hicieron un culto mezclado. Diga conmigo, un culto mezclado, ¿verdad? Entonces, eso es para despertarlo. Un culto mezclado. Empezaron a adorar a Jehová y empezaron también con sus costumbres. Oraban el Padre Nuestro, pero también hacían la oración a San Pancracio, por así decir, por ponerle algo, ¿verdad? Un ejemplo. Tenían, ¿verdad?, el Sagrado Corazón de Jesús, pero también tenían la Virgen de Fátima por allí guardada. Y decían, ay, pero es que tiene la carita tan bonita que yo no la puedo sacar de ahí. Y entonces seguían adorando, ¿verdad que sí?, al Dios que supuestamente estaba en la Biblia, pero lo seguían confundiendo con imágenes idolátricas. Ahora, ¿cómo aplicar esa palabra a nuestros días? Ya lo apliqué.
Los que no se saben el chiste es que a uno se le perdió la Biblia aquí una vez y le encontré un ticket de la lotería adentro y una imagen de la Virgen. Y yo digo, oh, y tiene nombre. Entonces yo decía, mira cómo es la cosa. Y hay gente por ahí que dice, no, pero es que esto me lo regaló mi tía abuela. Y tú sabes, esto lo usábamos en la familia. No es una pata de conejo, pero es una herradura de caballo. Y yo la tengo en la puerta, pero yo no le hago caso a eso. Yo tengo la fe puesta en el Dios del cielo. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Saque eso de ahí, que eso trae maldición, dice la Escritura. Amén. Entonces, ¿cómo aplicar eso a la época? Es que el Señor le dijo al pueblo, ustedes me serán un pueblo santo, ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes, ustedes me serán un pueblo escogido, ustedes me van a hacer diferente a las demás naciones, no se mezclen con las demás naciones. Yo creo que la época de mayor confusión de la iglesia es la época en la que vivimos, porque una iglesia que emerge, una iglesia que estaba en el otro extremo, que, oiga, es más, hasta tomar café era pecado. Yo recuerdo que una hermana de nuestra iglesia se fue de la iglesia porque no podía dejar de tomar café. Y cuando proclamaban los ayunos, ella no podía ayunar por el dolor de cabeza. Oiga el ídolo que tenía, el café, ¿verdad? Y se fue de la iglesia y, oiga, a través de los años no volvió a la iglesia porque no podía dejar de tomar café, según ella. O sea, una iglesia que emerge de ese extremo a otra iglesia que entonces salpica al estrellato y empieza a ganar rockeros, empieza a ganar merengueros, empieza a ganar todos los fandangueros que había en la farándula, faranduleros, y se convierte Juan Luis Guerra por allá, y se convierte, ¿cómo es que se llama el que se convirtió ahora? Farruco, ese mismo. Y de repente usted ve los artistas, ¿verdad? Cuando van y le dan la premiación, en primer lugar, este premio se lo dedico al Señor Jesucristo, pero es un hijo del diablo. Y entonces, de repente nos confundimos y decimos, oye, pero ¿no será que yo soy demasiado religioso y debo imitar las costumbres y debo un poquito parecerme un poquito al mundo? Y de repente nos hemos despertado en la aurora de una iglesia mezclada, de una iglesia que a veces no tiene identidad, no sabe a quién adora. Yo recuerdo que alguien me decía, y esto lo he dicho como 50 veces, pero lo tengo que decir otra vez, y es que alguien me decía, cuando yo cierro los ojos, me lo imagino a un viejo barbudo, y con su ropa muy larga y su mano extendida y el rayo brillante. Yo digo, bueno, eso es idolatría. Porque aquí el Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesús habló en boca de Juan y dijo, al Dios eterno, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo del Hombre o el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios debe ser adorado como Él se reveló, como Él se mostró en la Escritura. Él no se mostró con una figura humana, no se mostró con una aureola, no se mostró como con una fotografía. Dios se mostró revelado en sus nombres, en su carácter, en lo que Él era. Que la Biblia dice que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es omnipresente, que Dios es un Padre misericordioso y clemente, que además de todo tiene aceidad. Aceidad significa que Dios tiene existencia en sí mismo, que Él no fue creado, nadie lo puede crear conforme a su imaginación. Y por eso el creyente, para poder adorar a un Dios verdadero, tiene que conocer al Dios que adora, y la única forma de conocerlo es conociendo su palabra. ¿Dice amén? Es conociendo su palabra. Entonces, de repente, usted debe de preguntarse, ¿le agrada esto al Señor o no le agrada? Porque algunos tienen,
la colección de musiquita que no le agrada al Señor, de musiquita que trae depresión, de musiquita que trae recuerdos del pasado, de musiquita que trae los dolores del ayer, de musiquita que está lleno de contaminación. Y la Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, agua dulce o agua salada, o es dulce o es salada. O adoraban a Jehová o adoraban a sus dioses, dice la Escritura. Amén. Entonces, porque dice que el sacerdote de la tierra vino y les enseñó la ley del país. Pero ellos, igual después que aprendieron, seguían haciendo de la misma manera. Eran creyentes Frank Sinatra. Lo seguían haciendo a su manera. Y seguían viviendo a su manera. Entonces, de repente nos despertamos y alguna gente dice, ¿por qué la música no cristiana no es buena para el cristiano? Porque algunos son muy poéticos y románticos. Dicen, no, pero esto es poesía poética y romántica. Bueno, yo no estoy en contra. Lo que yo digo, esa música te acerca más a Dios, te hace un mejor creyente, te hace un mejor padre, te hace un mejor hijo, te hace un creyente más espiritual, te hace un creyente que discierne más la voluntad de Dios, o te vuelve un creyente sensual, porque la Biblia dice que los creyentes sensuales están en veremos, están en veremos. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora no me tome a mal, que también hay creyentes que se dan su friita de vez en cuando. Alguien me dijo, mire esta neverita que compré nueva, ábrala. Y cuando yo la abrí tenía botellas de todos los calibres adentro. La cerré. Amén. No se preocupen, que yo no voy a decir quién es. Entonces yo digo, hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Alguien me dice, ¿qué es lo malo en tomarse una cerveza? No hay nada malo, es que la primera te lleva a la segunda, la segunda te lleva a la tercera a la cuarta, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay pecado, hay inmoralidad, hay lo que se llama libertinaje. Antes bien ser llenos del Espíritu. En otras palabras, adoraban a Jehová y todavía seguían sirviendo a sus dioses. Ahora no me tome a mal. Hay gente que se bautiza y sigue batallando con el cigarrillo o sigue batallando con el alcohol, y solamente ellos y Dios lo saben. Y a veces la batalla continúa. ¿Lo sigue amando el Señor? Sí, lo sigue amando. Porque hay cosas que hay gente que lo deja inmediatamente, hay otros que no lo dejan inmediatamente. Ahora nosotros no podemos hacer una imagen del Dios que adoramos. Si dice, sed santos porque yo soy santo. De la manera como nos acercamos a Dios es que Dios nos separa para sí. Y Él no quiere que nosotros le adoremos de una manera contaminada. La adoración es lo que nosotros le traemos al Señor, no lo que Él nos da a nosotros, ¿verdad que sí? Eso es adoración. Por lo tanto, nosotros debemos conocer al Dios que nosotros adoramos. Le voy a decir algo. Los nombres del Señor son una manera en la que nosotros lo empezamos a comprender a Él para las necesidades de nuestras vidas. Lo empezamos a adorar. Es la manera en que nosotros matamos los leones que roban la bendición. Los leones que se meten al hogar, que se meten a la familia. Los leones que quebrantan la finanza. Los leones que quebrantan la salud. Porque nosotros conocemos quién es Dios para nosotros. Entonces cada vez andamos. Yo le decía hoy a alguien que una de las cosas que nos hace andar en temor y temblor es cuando nosotros comprendemos verdaderamente quién es el Dios al que servimos. Porque ¿qué era lo que hacía la gente? La gente subía a un lugar, ofrecía una ofrenda, ofrecía un culto a Dios o entregaba la ofrenda que traía y después iba y se olvidaban de que
El asunto de adorar a Dios es caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que adorar a Dios es caminar con Él. Es que todo lo que usted hace, usted lo tiene presente a Dios en su vida. Dios se revela en la Escritura con varios nombres. Yo le voy a dar algunos de esos nombres. Él dice, yo soy Adonai, el Señor. Él dice, yo soy el Elohé Israel, que significa que Él es el Dios de Israel. Él dice, yo soy el Elión, que significa el Dios altísimo. ¿Verdad que sí? Él dice, yo soy Elohim, que significa el Dios creador todopoderoso. Él dice, yo soy el Olam, que significa el Dios eterno. Él dice, yo soy el Roy, que significa el Dios que me ve. Significa que donde quiera que yo me meto, Dios me ve. Dios está conmigo. Dios está vigilando mis pasos. Dios conoce mi entrar y mi salir, mi andar y mi reposo. Y por lo tanto yo tengo que andar en temor delante de Él. Él me ve en el cuarto oscuro. Él me ve donde los ojos de papá no me puede ver. Donde los ojos del hermano no me puede ver. Donde alguien no me puede acusar, pero Dios conoce en lo profundo, en mi intimidad, porque Él es el Dios Roy, el Dios que me ve. Él es el Shaddai, Él es todo suficiente. Él es el Dios que tiene control de todas las cosas, porque Él es el Dios todopoderoso. Y cuando yo sé que Él es el Dios todopoderoso, entonces yo descanso sabiendo que todos los detalles de mi vida están en su control. Aleluya. Gloria a Dios. Él dice, yo soy Jehová Jireh, el Dios proveedor. Cuando la puerta de trabajo se cierra, Él abre la otra. Amén. Cuando la economía se quiebra, entonces Él es Jehová Jireh. Él es el Dios que sigue proveyendo. Él dice Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Así dice aquí. Es verdad, en la palabra griega. Yo no sé hebreo, perdón, yo no sé hebreo. Así que yo pronuncio como Mekadesh. Él es Jehová Nisi. Él es Jehová mi estandarte, mi bandera. Él es el que pelea mis batallas. Una bandera significa, ¿verdad?, una señal de victoria, de triunfo. Él es el Dios que pelea tus batallas. Dice amén. Él es Jehová Rafa, Él es el Dios que sana. Él tiene la solución para esa enfermedad, para ese problema. Así se reveló Dios en la Escritura. Él es Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Él es Jehová Siqueno, Él es nuestra justicia. Él es el que defiende nuestra causa. Así se reveló Jehová. No se reveló con una figura de un Buda, ni se reveló con una figura de una virgen, ¿verdad? Y con todo el respeto de lo que van a recibir por ahí el mensaje, pero porque alguna gente dice, ustedes tienen problemas, no respetan a la madre de Jesús. Nosotros admiramos a María. Nosotros imitamos el ejemplo de María. Ahora, María en ninguna parte dijo que le adoraran. En ninguna parte. Pedro no dijo en ninguna parte que le adoraran. Todas las veces en los evangelios, cuando alguien se tiró de rodillas, ellos dijeron, no, nosotros somos siervos de Dios igual que ustedes, levántense, adoren al Dios que se reveló en la Escritura como era. Amén. Dios hizo, y esto es lo que yo quiero que usted, y con esto voy a cerrar, Dios hizo erradicar a Israel de su nación, producto de la idolatría, producto de la adoración mezclada. De hecho, usted sabe de dónde vienen los samaritanos de los días de Jesús, de esa gente que se mezcló. Y por eso la Biblia dice allí en el Evangelio de Juan que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Acuérdese cuando Jesús iba camino a Jerusalén, trató de pasar por una aldea y los samaritanos no lo dejaron pasar porque le vieron apariencia que era peregrino judío que iba a adorar a Jerusalén. Y Santiago y Juan le dijeron al Señor, ¿tú quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo, miren, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a ganarlas. Y se fue por otro camino. Pero los judíos y samaritanos se odiaban, producto de que los judíos consideraban a los samaritanos una raza mezclada
una raza que no tenía identidad cristiana, una raza que a pesar de que creían que adoraban al Señor, estaban adorando a los dioses de las naciones. Nosotros vivimos en una época de eclecticismo. A lo que yo le quiero decir con eso es, yo le digo para despertarle la conciencia, para que usted diga, ¿qué es eso? Diga, ¿qué es eso? Exactamente, ¿qué es eso? Es que la gente no sabe si es cristiano o es otra cosa. Es que la gente adora al Señor, la gente escucha una cantidad de información mundana y luego cree que es un cristiano verdadero. La gente cree que se puede ir a una discoteca de vez en cuando, se pegan una borrachera el sábado y llegan a tomar la comunión el domingo. Y así no funciona la cosa. Y ese es lo que el diablo está haciendo para que entonces Dios tenga que correr la mano y soltar los leones que acaban con todo lo que representa la vida espiritual. Nosotros tenemos que entender esto. Dios quiere que seamos un pueblo con identidad cristiana. Para que Dios se despierte por nosotros, Dios pelee nuestras batallas y Dios sea nuestra ayuda en todas las circunstancias y en todas las cosas. ¿Dicen amén? Amén. Ahí cerramos. Ya lo dejo aquí. Seguimos después. Sí.